Yo no sé por qué inicia transcripción, pero la voy a apagar, porque eso es volver más pesado lo que hacemos acá. Pico, inicia transcripción. Ahora voy a desactivar la transcripción. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Chicos, como ustedes saben que yo no tengo solo una sola pantalla, les pido el favor de que no levanten la manito, ¿cierto? Sino que abran el micrófono, participen. Ustedes saben que no tengo problema. Y si un compañerito entra y pide por favor que lo admitan, ayúdenme a admitirlo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Perfecto. Entonces, en la clase pasada quedamos en la diferencia entre lo que es número atómico y masa Peso atómica. atómico. El peso atómico en algunos libros lo escriben como masa, número de masa, o en algunos libros lo escriben como masa atómica. A mí, chicos, particularmente a mí, Natalia Gómez, me gusta que se le diga masa atómica, porque peso, en realidad el peso es la masa afectada por la fuerza de la gravedad. Es decir, peso por la fuerza de la gravedad, es decir, área, eh, peso, masa por peso, masa por fuerza, por vector. Entonces, realmente, los diferentes libros trabajan la masa atómica como peso atómico o como eh, número de masa. Sin embargo, a mí me gusta el término o la definición masa atómica. Denme un momentico. Entonces, muchachos, resulta que, ¿por qué a mí me gusta más el término masa? Les voy a contar por qué. Porque cuando ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿usted cuánto peso tiene? ¿Qué responde alguno de ustedes? A ver, ayúdenme alguno. Profe, yo diría que en ese caso el peso es la Sí, relación que hay entre, mi masa con la gravedad. Y como exacto. estamos en la Tierra, sería la gravedad de la Tierra. Y sería en kilogramos de fuerza, como explicó la vez pasada. Exacto. Entonces, normalmente cuando decimos peso, decimos más por la fuerza que me pega al piso. Pero si vamos a decir masa corporal, decimos solamente la masa, es decir, lo que pesamos. Kilogramos, gramos, microgramos, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo prefiero el término masa atómica. Sin embargo, hay que saber que en los libros lo manejan como número de masa o como peso atómico. Pero es exactamente lo mismo. ¿Quedó claro ese concepto? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Lo siguiente, chicos, es que los átomos o los átomos de todos los elementos o de cada uno de los elementos de la tabla periódica están organizados por columnas, ¿cierto? Columnas como son esta, ¿cierto? O como son, por ejemplo, los gases nobles, como esta. O por ejemplo, como los alcalinos, o como los alcalinotérreos, o como los metales de transición y todos estos que se llaman metales. Anteriormente le llamaban a este alcalino, a estos alcalinotérreos y a estas bellezas, los llamaban los elementos representativos de la tabla periódica. Sin embargo, discúlpenme, sin embargo, eso dejó de llamarse así y les voy a contar por qué. Anteriormente se le decía a estos elementos que están aquí en esta zona que eran los elementos de transición y a estos de acá se les llamaban los elementos representativos. Entonces a eso se le dejó de llamar así porque ningún elemento de la tabla periódica es menos importante que otro. Entonces en la naturaleza tenemos el hierro, el cobalto, el manganeso, el cromo, como cualquier otro elemento, litio, berilio, magnesio. Entonces se les dejó de llamar elementos de transición, elementos representativos. Y por lo tanto habrá tablas periódicas que ustedes lean donde diga elementos de transición y elementos representativos está desactualizada. ¿Es claro lo que acabo de decir?
está desactualizado. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, vamos a entender que los elementos o los átomos de los elementos en la tabla periódica están organizados por filas, es decir, la 1, la 2, la 3, la 4, las filas son así, horizontales, y las columnas son verticales. Entonces están los alcalinos térreos, los gases nobles, ¿cierto? Y los demás. Entonces, las filas representan o significan el número de periodos o el número de niveles que tiene cada átomo de los que están en esa fila. Entonces, por ejemplo, en la primera, que es el hidrógeno y el helio, ¿cuántos niveles de energía tienen? 1, profe. 1. Uno solito. Entonces, es el núcleo y un solo orbital. Recuerden que el orbital no es algo que se vea, sino es una trayectoria por donde van los electrones alrededor del núcleo. Por ejemplo, vamos a hablar del potasio, el calcio, el escandio, el titanio. ¿Cuántos niveles de energía tienen esos átomos en su estructura? 4, exacto. Entonces, ¿y cuál es el último nivel? Si son 4, el último nivel es el cuarto. Entonces, la fila o el periodo, que así se llaman, nos relacionan el número de niveles y el último nivel de energía. ¿Quedó claro? Profe, entonces, en el caso del litio, tendría 2 orbitales, pero Exacto. el último Dime. nivel de energía sería el segundo orbital. Así de sencillo. Si tiene 2, el último es el 2. Exacto. Muy bien. Ah, ya, listo, profe. Por Gracias. ejemplo, chicos, los elementos que son de tierras raras, que antes llamábamos tierras raras, que ya no se llaman tierras raras, que son, por ejemplo, estos que están aquí, 57-71, del 57 al 71, ¿cuántos orbitales tiene? 6, Así de sencillo. Y del 89 al 103, 7. Profe, dime. entonces, en este caso, colocando el ejemplo con el lantano, que tiene su número atómico 57 y el número atómico representa el número de electrones cuando no está cargado. Entonces, Muy en los bien. 7 niveles de energía hay 57 electrones. No, en los 6. No tiene 7, tiene 6. Perdón, en los 6, en los 6 tendría 57 electrones. Exacto, distribuidos por los 6 niveles de energía, exactamente. Pero ese, o sea, el 57 no demostraría los que tienen el último nivel, sino los que están distribuidos en los 6 orbitales. Exactamente, sí, señor. Listo, profe. Perfecto. Entonces, chicos, hoy hablamos del periodo o filas. Vamos a hablar de las columnas. Las columnas o grupos, ¿cierto? O familias, así se llaman, representan a los elementos que tienen propiedades químicas similares. Y yo siempre lo enseño así, chicos. Cuéntenme ustedes qué es lo que ustedes tienen eh, similar o químicamente compatible con su familia. ¿Qué es lo que ustedes tienen químicamente compatible con su familia? El ADN. Muy bien, el ADN. Entonces, por el ADN, yo me comporto y reacciono similar a lo que hace mi familia. Por ejemplo, no solamente porque vivo con ellos, no solamente porque vivo dentro de la misma cultura de mi familia, sino porque tenemos químicamente una sustancia que 99.99% químicamente nos hace familiares. Entonces, todos los elementos de una misma columna reaccionan químicamente similar y hacen, o en las reacciones en las que participan, producen elementos químicamente similares. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Entonces, profe. por ejemplo, los alcalinos, cuando reaccionan, producen químicamente sustancias similares. Los alcalinoterreos, cuando reaccionan, producen sustancias químicamente similares. Por ejemplo, vamos a hablar de los gases nobles. Ellos no reaccionan normalmente, son muy estables. Entonces, todos químicamente se comportan igual, pero tienen propiedades químicas similares y tienen propiedades físicas diferentes. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, básicamente la columna representa las propiedades similares. Propiedades químicas, no físicas, químicas. ¿Listo?
¿Sí quedó claro, no? Chicos, Sí, Sí, profe. profe. perfecto. Muy bien, entonces, como ya sabemos que están organizados por grupos o familias, que son las columnas, o por periodos o filas, que son las horizontales, y lo que significan, chicos, de aquí en adelante hay solamente 3 tipos de elementos en la tabla periódica. Tres. Los primeros se llaman los metálicos, que son los que están en este momento coloreados en la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los están viendo? Sí, profe. Perfecto. Están metales, no metales, que son los gases nobles, y los no metales, incluyendo el colado del hidrógeno que está al otro lado, y los semimetales. ¿Tengo claro cuántos tipos de elementos son? Sí, profe. Mental, sedimental y no mental. Perfecto. Entonces, chicos, vamos a analizarlos por sus propiedades y por sus propiedades químicas atómicas, porque de esto depende que nosotros aprendamos cómo se forman las sustancias y cómo reaccionan las sustancias. Entonces vamos a hablar de los metales. Los metales, chicos, en sus propiedades generalmente ellos son sólidos a temperatura ambiente, excepto uno. ¿Cuál de todos los que están ahí es el único que no es sólido? Y Mercurio. miren, perfecto, y la tabla periódica no lo indica con otro color. Entonces, el único que a temperatura ambiente no es sólido es el mercurio, pero se comporta igual que cualquier otro metal. Entonces, tiene brillo. ¿Alguno de ustedes ha visto el mercurio? ¿Ha visto el mercurio? En los termómetros, profe. Pero que es brillante o no es brillante, chicos. Sí, profe. Exacto. Entonces, generalmente, los metales son brillantes, generalmente son buenos conductores, tanto térmicamente como eléctricamente. Entonces, por eso es que los utilizamos para poder transferir o hacer distribución de la luz, porque ellos generalmente son buenos conductores, tanto térmicos como eléctricos. Entonces, si uno los pule, dan brillo. La única forma en que ellos cambien de forma sin contar el mercurio es que les pongamos mucha energía, es decir, que los calentemos a muy altas temperaturas y puedan cambiar de forma. Entonces, generalmente los metales son sólidos a temperatura ambiente y son buenos conductores de la electricidad, térmicos, y dan brillo. Y lo siguiente, chicos, y esto sí es importante, sus estados de oxidación o su carga natural es positivo. ¿Qué quiere decir? Ellos en su estado de oxidación son los que tratan de ceder o de regalar o de compartir electrones, pero cediéndolos. ¿Quedó claro? Son de carga natural o estado de oxidación positivo. Ya lo vamos a volver a repetir. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Vamos a los no metales. Los no metales están los gases nobles y los de verde. Pero resulta que dentro de los metales están los gases nobles. Los gases nobles, como tienen su octeto en el último nivel de energía completo, ellos tienden a no reaccionar. Entonces ellos son muy estables. Sin embargo, son elementos que, a pesar de que son estables, nosotros los seres humanos, ojo lo que les voy a decir, no naturalmente, nosotros los seres humanos los podemos excitar, por ejemplo, con corriente eléctrica, y ellos dan colores. Por ejemplo, el helio da un color fluorescente, el neón da un color. Yo tengo por acá las imágenes. Permítanme, yo las busco. Libro, figuras. Creo que es este capítulo. Entonces se van a dar cuenta ustedes que ellos dan colores de acuerdo a la excitación que uno les haga. Ahí, acá no está. Espérenme un momentico. Creo que es este. Es de la tabla periódica, sí.
Ah, mírenlo, chicos, aquí está. Entonces, por ejemplo, si excitamos el helio, da este color, el neón da este color. Entonces, son por eso los elementos que utilizan, por ejemplo, en los bares o en los letreros de comercialización de productos, o son los gases que se utilizan para dar colores fluorescentes y que se utilizan, por ejemplo, en las discotecas. ¿Estamos de acuerdo? Es claro lo que les estoy diciendo, la única forma de que ellos reaccionen es excitándolos, es decir, activándolos a reaccionar, pero ellos de forma natural tienden a no reaccionar porque tienen su octeto completo en el último nivel de energía. ¿Quedó claro, chicos? Profe, Sí, yo tengo Dime, dime. Adelante, Sebas. Listo, gracias. Yo tengo una pregunta, profe. Entonces, Sí. si ellos tienden a excitarse cuando se les añade energía a los gases nobles, ellos van a tender nuevamente a volver a su estado de naturalidad, porque ellos como usted dice, no tienen sus Octeto orbitales completo. completos. Exacto. Su octeto completo en el último orbital. Ujú. Ujú. Excepto el helio. El helio no lo tiene, pero él igual es un gas noble, entonces trata de no reaccionar. Listo, profe. Y sí, tienes razón, sí, tienes razón. Ellos tratan de volver a su normalidad si no los excitan. Tienes razón. Y todo en la naturaleza hace lo mismo. Muy bien. Vamos entonces a hablar de los que están de verde sin contar al colado del hidrógeno. Que el colado del hidrógeno, chicos, tiene la misma carga natural o estado de oxidación positiva de los metales. Y por eso es que él está por allá. Entonces vamos a hablar de los que están a este lado izquierdo sin contar el oxígeno. Sin embargo, el hidrógeno, disculpen, el hidrógeno tiene también las propiedades de los no metales. Los no metales, chicos, generalmente son o sólidos o gases, pero solamente uno de ellos es líquido. ¿Cuál de ellos es líquido? Solamente uno, Bromo. el bromo que está de azul. Es el único que es líquido. Los demás, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro, son gases. Y los demás, el carbono, el fósforo, el azufre, el selenio, el yodo, son sólidos. Pero, ¿cuáles son sus propiedades? Si los sólidos, si los metales son duros, los no metales que están acá son blandos o no tienen una estructura definida. Si ellos son buenos conductores de la electricidad y térmicos, ellos generalmente son malos conductores de la electricidad y malos conductores térmicos. Chicos, si ellos dan brillo, estos de acá no dan brillo. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen lápiz HB o esos que no son portaminas. Ustedes tienen de esos, chicos. sí, profe. Si Sí, ustedes escriben, profe. bueno, muy bien. Si ustedes escriben muy duro, por ejemplo, el carbono es el grafito, el carbono. Entonces, si ustedes escriben muy duro, ¿el carbono se parte o no se parte? Se parte. De Se parte. parte. Pues en parte. Entonces, y son malos conductores. Por ejemplo, el azufre. ¿Alguno de ustedes ha tenido azufre en la mano? Es un sólido amarillo. No. Entonces, No, profe. generalmente el azufre, chicos, y lo podemos ver acá, miren, se lo voy a mostrar, Mr. Google. Si nosotros tenemos el azufre es un sólido que es muy frágil. Entonces, si ustedes lo quieren partir con la mano, lo van partiendo. Entonces, generalmente, si ellos son duros, ellos son frágiles. Y ellos simplemente son gases, entonces no tienen forma definida. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Y si profe. ellos son buenos conductores de la electricidad y térmicos, ellos son malos conductores de la electricidad y térmicos. Vamos entonces a hablar de los semimetales. Ah, espérenme un momentico. Si la carga de estos que están coloreados es positiva o sus estados de oxidación naturales son positivos, incluyendo el colado del hidrógeno, entonces estos que están acá, sin incluir el hidrógeno, son de carga natural negativa o estados de oxidación negativos. ¿Quedó claro? Listo, profe. Perfecto. Ahora vamos a hablar de los semimetales. Y los semimetales, para mí, son los versátiles de la tabla periódica. Ellos son los versátiles porque ellos tienen carga natural tanto positiva o estados de oxidación tanto positivos como negativos. Entonces, si ellos van a una fiesta con los no metales, hacen pareja.
Y si van a una fiesta con los metales, también hacen pareja. ¿Quedó claro, chicos? Profe, entonces los semimetales tendrán propiedades tanto de no metales como de metales. Uy, Ah, excelente. Claro que sí. ¿Cómo cuáles? o sea, los semimetales podrían ser duros, blandos, buenos Sí, conductores, malos conductores, y la carga natural oxidativa podría ser positiva o negativa. ¿Y es, fluorescentes o no? no, no. La, ¿Brillantes o no? no, algunos son brillantes, algunos no. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pero chicos, les voy a contar algo. Lo que Profe, hace, dime, ¿y también tienen estados de oxidación positivos o negativos? ya lo vamos a ver, claro que sí. Entonces Listo. son los versátiles, porque chicos, de aquí en adelante, lo que ustedes han escuchado que los abuelitos nos dicen es que cargas opuestas se atraen, negativo con positivo se atraen. Sí, profe. Sí. Entonces, así es que normalmente se hacen las moléculas en la naturaleza, cargas opuestas. Entonces, los semimetales van a una fiesta con los metales y hacen pareja, porque si van a una fiesta con metales, ellos ponen su carga negativa y los metales su carga positiva y hacen pareja. Pero si ellos van a una fiesta con los no metales, ellos ponen su carga positiva y los no metales su carga negativa y hacen pareja. ¿Quedó claro? Listo, Profe, profe. Dime. profe, o sea que ellos pueden tener las dos cargas. O sea, se pueden colocar positivos y se pueden colocar negativos dependiendo de la situación, ¿no? Naturalmente, sí, señorita. Ujú. Perfecto. Entonces, chicos, que, eso quiere decir, muchachos, que nosotros vamos a tener metales, incluyendo el colado del hidrógeno, carga natural o estados de oxidación naturales positivos. Los no metales, gases nobles, no tienen carga natural. Generalmente ellos no reaccionan. Y vamos con estos sin incluir el sapito del hidrógeno que está al otro lado, tienen carga natural o estados de oxidación negativos. Y tenemos los semimetales, que son carga natural, positiva o negativa, según les convenga. ¿Quedó claro? Listo. Listo, Sí, profe. profe. Pero, Pues, disculpe, dime, ¿los gases nobles tendrían la carga natural positiva? no, cero. Listo. ¿Cuáles Ellos, serían los que tenían carga positiva en su estado natural? estos, Ah, listo, profe, muchas gracias. estos es carga natural negativa y ellos no reaccionan. Listo, muy bien. Entonces su carga natural es cero. Y los semimetales, chicos, si estos son duros, buenos conductores, tanto térmicos como eléctricamente, y vibran brillo, y ellos son blandos, ágiles, no son buenos conductores, ni térmicos, ni eléctricamente. Ellos son blandos o duros, ellos son semiconductores. Quiere decir que transmiten la electricidad 50-50, transmiten la energía térmica 50-50, y por eso es que los semimetales son los utilizados en la tecnología, en los computadores, en las tablets, en los celulares, y por eso son costosísimos. ¿Quedó claro? Sí, pero entonces de ahí, profe, es que se usan pues el más común es el silicio para hacer los microchips de los procesadores. El silicio. Exactamente. Así es. Muy bien. Listo, profe. Perfecto. Entonces, chicos, ¿cuántos tipos de elementos en la tabla periódica tenemos? 3. ¿Cuáles son? Metales, no metales y semimetales. Perfecto. Muy bien. Entonces resulta, chicos, que vamos a ver lo de la carga, vamos a ver las propiedades periódicas. Entonces, cuando vamos a ver las propiedades periódicas, eso es lo que ustedes acabaron de ver. Vamos a ver las propiedades periódicas. La primera propiedad periódica se llama el tamaño atómico. Recuerden ustedes que los elementos están organizados de acuerdo a propiedades periódicas y las propiedades periódicas aumentan a medida que va la organización de cada átomo en la tabla periódica. El tamaño atómico, chicos, se define como la distancia que hay del núcleo hacia el último
electrón que orbita en sus orbitales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, si ustedes separan en cada elemento, vamos a leer el radio atómico. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen que acá nos da el radio atómico. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren ustedes, profe, es una propiedad periódica. Entonces, miren el hidrógeno, 53 picómetros, una cosa muy chiquitica. Vamos con el helio. ¿Cuánto es el radio? 31 micrómetros. 31 picómetros. Picómetro, muy bien. Vamos con el litio. ¿Cuánto nos da? 167 picómetros. Vamos con el berilio y así sucesivamente. 112 picómetros. Pero entonces ustedes me dirán, profe, pero yo veo que, por ejemplo, el átomo de hidrógeno es más grande que el helio, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Por eso no es la principal, por eso el principal es el número atómico y la masa atómica. Pero si ustedes se fijan, los de arriba, que son el hidrógeno y el helio, son los más pequeños de la tabla periódica. Y los del segundo periodo son más grandes que los de los del primer periodo. Los del tercero van a ser más grandes, me va a parar en el sodio, son más grandes que los del segundo periodo. ¿Quedó claro, chicos? Profe, entonces el radio atómico va a aumentar a medida que se disminuye los periodos. O no. Se aumentan los periodos. Se aumentan Aumenta con el aumento de cada periodo. en la misma columna, en la misma grupo. En la misma fila. En la Mm, misma pero fila. disminuyen a medida que crecen los grupos, ¿no? Espera un momentico. Chicos, voy a volver otra vez. Miren ustedes que el radio del hidrógeno es un poquito más grande que el del helio, pero el hidrógeno y el helio son de un radio atómico mucho más pequeño que todos los que están en el segundo periodo. ¿Eso qué quiere decir? Aumenta con el periodo, ¿cierto? Pero aumenta con el periodo, es decir, aumenta a medida que va bajando en cada familia o grupo, pero no tiene nada que ver en relación con los del mismo periodo. Es decir, no necesariamente el escandio es más grande que el hierro, pero lo que sí sé es que los del cuarto periodo son más pequeños que los del quinto periodo. ¿Sí quedó claro? listo, profe. Ahora me quedó más claro. Eso indica que el radio atómico aumenta con el periodo, van de arriba más pequeños a abajo más grandes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, primera propiedad periódica diferente al número atómico y a la masa atómica. Vamos con la siguiente, se llama radio covalente o radio iónico, ¿cierto? Puede ser cualquiera de los dos. Chicos, escúchenme por favor. Radio covalente es cuando dos átomos se unen, ¿cierto? Cuando dos átomos iguales se unen. Entonces, si ustedes ven aquí el bromo, ¿sí lo están viendo? Sí, profe. Entonces, cuando dos átomos se unen, cogemos y como ellos dos se unen en el núcleo, es el radio está desde el centro del núcleo hasta donde chocan los dos núcleos. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Muy ¿Me bien, podría entonces, explicarlo otra vez, por favor? claro que sí. Mira la figura, por favor. Acá tenemos dos átomos de bromo. ¿Listo? Entonces, el radio covalente es desde la mitad, desde el centro del núcleo de uno de los dos átomos hasta donde chocan los dos núcleos. Mira el radio covalente aquí abajo. ¿Sí lo ves? Sí, profe, muchas gracias. Es decir, el radio covalente sería el radio de uno de los dos núcleos. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Entonces, pero ojo con lo que les voy a decir. El radio covalente solamente se da entre estos elementos. Ah, profe, cuando se une hidrógeno con hidrógeno, carbono con carbono, nitrógeno con nitrógeno, oxígeno con oxígeno,
flúor con flúor, cloro con cloro, azufre con azufre, fósforo con fósforo, porque estos son los elementos que hacen enlaces covalentes. ¿Quedó claro, chicos? Sí, señora. Y Sí, profe. aparte de eso son los elementos o átomos de los elementos que reinan en los seres vivos, es decir, en nosotros. ¿Quedó claro? Sí, Listo, profe. O sea, Perfecto. profe, que los no metales son los que se van a unir. Entre ellos mismos. Ajá. Ujú. Pero que no Y sean gases nobles. muy bien, chévere esa participación, que no sean gases nobles. Muy bien, excelente esa participación. Entonces, vamos con la siguiente propiedad. Energía e ionización. Chicos, miren cómo se define. Se define como la energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo y formar un ion positivo. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Profe, ¿podría por favor otra vez explicar esa propiedad? Claro. Miren la definición. La definición dice, es la energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo y formar un ion positivo. ¿Quedó claro? Ahora yo se las voy a explicar. Se las voy a explicar. ¿Cuáles de todos los elementos de la tabla periódica fue los que yo les dije que tenían carga natural o estados de oxidación positivos? ¿Cuáles? Metales. Los metales. Entonces, estos señores son los que tienen menor energía de ionización. Miren, chicos, me voy a volver. ¿Cómo aumenta la energía de ionización? Hacia la izquierda y disminuye hacia abajo. Entonces, quiero contarles que estos que se llaman los no metales, incluyendo al colado del hidrógeno, ellos tienden a ceder, a perder, sus electrones, es decir, a eliminar un electrón de sus últimos niveles de energía, a regalarlo y formar iones positivos. Porque si yo pierdo un electrón que es negativo, quedó positivo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cómo aumenta? Aumenta hacia los que son electrofílicos, que son estas bellezas. Entonces, ¿cómo aumentan los metales? Hacia los no metales. Entonces, el litio es el que menor energía de ionización tiene. El sodio aumenta su energía de ionización, quiere decir que trata de regalar más sus electrones en el último nivel de energía. El potasio tiene más energía de ionización, entonces aumenta hacia abajo y aumenta hacia los no metales. ¿Pero por qué? Porque los no metales son electrofílicos y ellos jalan los electrones. Entonces estos son los que los regalan y cuando los regalan quedan con su carga natural positiva. ¿Por qué? Porque cuando yo regalo una carga negativa, quedo más positivo. ¿No claro, chicos? Sí, profe. Entonces, véanlo desde ese punto de vista. La energía de ionización es la capacidad que yo tengo de quitarme un electrón y formar o quedar cargado positivamente. Así de sencillo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Vamos Profe, a decir, repite ese concepto, porfa, que dijo. otra vez. ¿Me repites? Que repita el concepto que dijo, porfa. La Lo de energía, energía de ionización. exacto. La energía de ionización. La energía de ionización es esa capacidad que yo como átomo tengo de ceder mis electrones o mi electrón en el último nivel de energía y quedar cargado de forma positiva. Esa es la energía de ionización. Entonces, ¿cuáles son los que tienen carga natural o estado de oxidación positivo? ¿Cuáles? Los metales. Los metales. Incluyendo al sapito ese que está pegado allá del hidrógeno. Por eso es que está allá. ¿Listo? ¿De acuerdo o no? Sí, sí, profe. Señora. Profe, Perfecto. entonces Dime. el hidrógeno en la tabla periódica funciona como las excepciones a estas Eh, reglas que estamos haciendo con respecto a metal y no metal. Pues sí, no. Él presenta las propiedades de un no metal, pero reacciona como un metal. Exacto. Entonces, sus Ujú. propiedades son similares a los no metales,
pero reacciona como un metal. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Vamos entonces ahora con la siguiente propiedad periódica. La siguiente propiedad periódica se llama, ya les voy a decir, se llama afinidad electrónica. Chicos, miren cómo se define. La afinidad se define como la energía que se libera o se absorbe cuando un electrón gana un electrón y forma un anión. Voy a volvérselas a definir. Es la energía que se libera o se absorbe cuando cuando un átomo gana un electrón y forma un anión o un ion negativo. ¿Les quedó clara la definición? Se la voy a decir en otras palabras. ¿Cuáles de todos los elementos de la tabla periódica, chicos, tienen carga natural negativa o estados de oxidación Los negativos? metales. Los metales. metales. Pero metales. no los gases nobles. ¿Listo? Sin incluir al sapito del hidrógeno, todos los que están a la mano izquierda son electrofílicos, es decir, aman los electrones, jalan los electrones. Entonces ellos son los que son capaces de jalar electrones de los otros átomos, ganar los electrones y quedar cargados de forma negativa, porque si yo gano un electrón que es negativo, quedo más negativo todavía. ¿Quedó claro? Sí. Sí, pero entonces, profe, ahí sería la propiedad contraria a la afinidad perdón, a la energía de ionización. O sea, como hay energía de ionización, también hay afinidad electrónica para que haya un equilibrio al momento de hacer enlaces. Pero, ojo con lo que les voy a decir. No es que sea una propiedad contraria. Es que, chicos, si ustedes lo ven, estos señores que están a la izquierda, coloreaditos, son los que tienen mayor energía de ionización, mayor afinidad electrónica y mayor electronegatividad. Analícenlo y verá, analícenlo y verá. Si ellos son los que jalan electrones, ellos son los que tienen más afinidad por los electrones, tienen más electronegatividad, que es amor hacia los electrones, y tienen mayor energía de ionización porque son los que quitan de los otros los átomos y los dejan cargados positivamente. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, mira y verá, si yo me devuelvo a energía de ionización, ¿cómo aumenta? Aumenta hacia ellos. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Si yo me voy en afinidad electrónica, aumenta hacia ellos. Y la electronegatividad igual aumenta hacia ellos. Entonces, chicos, ¿cuáles son los átomos de la tabla periódica que mayor afinidad electrónica tienen, mayor electronegatividad y mayor energía de ionización? Pues las bellezas que están a la izquierda. Los no metales. Exacto, sin contar a los gases nobles. ¿Quedó claro? Sí, señora. Sí, profe. Y por último, la electronegatividad. Chicos, voy a hacer la diferencia. La energía de ionización es esa energía con la que yo cedo mis electrones, ¿cierto? Y formo un ion positivo. La afinidad electrónica es, ustedes cuando sienten afinidad por otra persona es porque les gusta, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. cuando yo tengo afinidad electrónica es porque me gustan los electrones. Entonces, la afinidad es esa energía con la que yo cojo un electrón y me lo pego a mí misma para quedar más negativo. O sea, Y se atraen. es la capacidad que yo tengo de atraer los electrones. Muy bien, solamente los electrones. ¿Listo? Muy bien. Y la electronegatividad, miren cómo se define. Se define como la capacidad que tiene un átomo en una molécula para atraer hacia sí los electrones del enlace. ¿Cuáles son los elementos de la tabla periódica que más atraen los electrones? No metales. Los no metales, sin contar el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Sí, señora. profe. Entonces, los que mayor afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad tienen, son esos que están a la izquierda sin contar el hidrógeno. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y hemos Profe, acabado. ¿cómo es que se llaman? ¿Qué dices? Pues es que tú ahorita dijiste un nombre para definirlos. A Los no los no metales. metales que no son gases. Los no metales que no son gases nobles. Sí, dijiste un nombre, pero se me olvidó cómo dice.
No, yo lo único que dije fue que esos son los elementos que generalmente están en la parte biológica, es decir, que hacen parte de nuestros tejidos. ¿Listo? Está bien. Chicos, denme un momentico a traer agüita que tengo la garganta sequísima, como tengo malita la garganta. Denme un minutico. Listo, profe, tranquila. Gracias, chicos, volví. Muchas gracias porque es que me deja refrescarme la garganta. Muy bien, entonces, Profe, ¿puedes dime. mostrar otra definición de electronegatividad? Claro, total. Listo. Cuando tú eres, o cuando a ti te gusta otra persona, eres afín a esa persona. Entonces tienes afinidad con ella y te gusta. Entonces la atraes. Esa es la electronegatividad, la capacidad de atraer hacia ti a esa persona. Nosotros en la vida real le llamamos feromonas. En los átomos se llama electronegatividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Muy bien, chicos. Hemos terminado con las propiedades periódicas, pero yo quiero que me vuelvan y me recuerden ustedes cuáles son las principales características por medio de las cuales se organizan los átomos en la tabla periódica. Número atómico y masa atómica. Así de sencillo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias, Pues, Sebas. entonces, Dime. eso es así debido a que como ya hemos estudiado las propiedades, uno se da cuenta de que es por masa y número porque son las que llevan un orden y las otras no, o sea, tienen cambios con respecto a la masa y al número atómico. El ejemplo es el hidrógeno con respecto a otros elementos. Por ejemplo, si vamos a hablar del radioatómico, tú te das cuenta que no necesariamente están organizados el más pequeñito o el más grande, ¿cierto? Ujú, ujú. Sino que lo que cumplen es que como están organizados por número atómico y masa atómica, están organizados de pequeños arriba a más grandes más abajo, pero no necesariamente están organizados en más pequeñito, luego el más grande, no. Su principal característica es el número atómico y la masa atómica y los otros simplemente cumplen una periodicidad, pero no lo cumplen al pie de la letra. Tienes toda la razón. ¿Listo? Listo, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Profe, Com- una Dime. pregunta. Entonces, Claro, la capacidad electrónica también es la capacidad de atraer electrones o ahí no. claro, total. Tanto la afinidad electrónica como la electronegatividad como la energía de ionización tienen el mismo fin, atraer electrones. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Chicos, pero resulta que de acuerdo a las cargas de los elementos de la tabla periódica o a sus energías de ionización, ellos tienen la capacidad de formar enlaces con otros átomos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que voy a hacer. Miren por favor la pantalla. Si ustedes suben en la tabla periódica y van hasta pestaña que dice electrones, ¿sí la están viendo? Sí, profe. Le damos clic. Y ustedes se dan cuenta que la tabla se reorganiza. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ujú. Entonces, recuerdan ustedes que yo les había dicho que los metales tienen carga generalmente positiva o naturalmente positiva, incluyendo al hidrógeno. Miren el estado de oxidación. ¿Qué estado de oxidación nos da aquí? Menos uno y 1 uno. y 1. Bueno, uno. Pero ¿cuál es su carga natural? Porque el -1 es cuando yo, ojo, pónganme en atención, cuando yo, Natalia, lo llevo al laboratorio y lo obligo, no de forma natural, a reaccionar de otra manera.
¿Cuál es su carga natural entre ellas dos? Uno. Negativo. 1. El Uno positivo. Muy bien. Vamos con el litio. ¿Cuál es la carga natural del litio? 1. Positivo. Uno Positivo. positivo. El del sodio. Positivo. Uno Positivo. positivo. Y lo muestra en negrilla. Vamos con el potasio. Positivo. Positivo. Uno. Vamos con el vanadio. Uno. Positivo. No. Sí. ¿Cuál es su carga natural? Muy bien, 5 positivo. La carga natural está en negrilla. Vamos con el magnesio. 2. 2 positivo. 2 positivo. El tecnesio. 4 positivo. 4 positivo. 4 positivo. y 7. 4 y 7 positivos. Vamos con el hierro. 2 y 2 2 y 3 positivo. positivo. Vamos con el níquel. 2 y 2 2 positivo. 2 positivo. Vamos con el iridio. 3 y 4 3 y 3 4 y 4. Positivos. Ahora nos vamos con los demás. Vamos entonces con el oxígeno. menos 2, Menos 2. Vamos con el flúor. menos Menos 1, 1. Vamos con el nitrógeno. menos 3, Menos 3 3. positivo y 5 positivo. No, no, porque recuerden que la carga natural de ellos es solamente negativa. Negativo. Ah, Puede ser que los otros estén en negrilla, pero su carga natural es negativa. O sea, Otra profe, vez. que si está al inicio negativo, los demás van a ser negativos, ¿verdad? No, yo solamente tomo el que está en negrilla y su carga natural es negativa. ¿Cuál es el único que está en negrilla con carga natural negativa? el Menos menos 3. 3, Muy bien. Vamos con el azufre. Menos 2. menos Menos 2, 2. Vamos con el boro. el Menos menos 1, 1. Menos 1. Vamos con el yodo. Menos menos 1, 1. Menos Y 1. les voy a mostrarles un semimetal. Menos 4. menos 4 4. y Sicilia. Menos 4 y 4. Menos 4 y 4. Muy bien. ¿Por qué menos 4 y 4? Porque pueden ser Porque se pueden de adaptar. Tiene propiedades dependiendo de lo que les positivas o convenga. negativas. Porque esas bellezas son las que pueden reaccionar con el que se les dé la gana. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, nos vamos para esta belleza que llama el carbono. ¿Cuál es su carga natural o su estado de oxidación natural? Menos 4. Menos 4. 4. menos Sola- 4, Menos 4. solamente 4. menos 4. Porque es un metal. Entonces, muy bien, excelente. Entonces, chicos, el hecho de que él tenga la capacidad de tener ese 4 significa que cuántos electrones le hacen falta en su último periodo o en su último nivel de energía. ¿Cuántos? 4. Muy bien, entonces el cuántos tiende a quitar o a jalar. 4. 4. Entonces, ¿el qué hace? Él llega y dice, el hidrógeno me puede ceder 1, entonces hago un enlace con un hidrógeno. Ya tengo uno más. Voy a hacer enlace con otro hidrógeno, tengo otro más. Tengo enlace con otro hidrógeno, tengo otro más. Tengo enlace con otro hidrógeno y esos 4 hidrógenos, ¿cuántos electrones me pueden ceder? 4. 4. Entonces, Uno quiere cada decir que ¿cuántos enlaces puede formar él? 4. Hasta 4. 4. Entonces él puede formar enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. Quiere decir que si puede formar hasta 4, puede formar enlaces dobles, enlaces triples y enlaces sencillos. La idea es completar su último nivel de energía con 4 electrones, no importa si se lo da un solo electrón, si se los dan 2 electrones o hasta 4 átomos les dan los otros 4 electrones. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando yo me voy a la tabla periódica y digo, por ejemplo, ¿cuál es la carga natural del boro? 3. 3. El boro es un semimetal, ¿cierto? Vamos con, por ejemplo, el oxígeno. ¿Cuál es la carga natural del oxígeno? Menos Menos 2. menos 2, ¿Qué significa? Que él cede 2 electrones o que él quita 2 electrones de otros átomos. O sea, profe, que cuando un átomo tiene negativo, él cede y quita electrones. No, señora. Solamente hace naturalmente una de las dos. O quita o recibe.